Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, 1000 veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el sacerdocio de Cristo no empezó a ejercerse cuando llegó la hora de la pasión. Aquella expresión, tú eres mi hijo, te he engendrado hoy, o aquella expresión, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, eso vale para toda la vida de Cristo. Y es un misterio poco reflexionado, poco meditado, la vivencia del sacerdocio en la vida de Cristo, y es lo que estamos intentando en esta segunda parte de nuestra meditación. Obviamente, al hacer esta reflexión, debemos preguntarnos cuál fue la relación que Cristo tuvo con los sacerdotes de su tiempo. Estos sacerdotes aparecen en los evangelios bajo el título, casi diríamos la etiqueta de saduceos, y según los estudiosos de la Biblia, el origen de este nombre, saduceo, tiene su comienzo en Sadoc, aquel sacerdote por lo tanto de linaje aarónico, aquel sacerdote que fue fiel y estuvo cerca de David en las horas más oscuras, más difíciles del reinado de David. Entonces los saduceos en ese sentido se presentaban como una raza auténtica. Observe usted que en esto hay como una dinámica de elección que muy pronto se vuelve elitismo, porque tenemos a los levitas, dentro de los levitas tenemos a los descendientes de Aarón, que son los sacerdotes, y de entre todos los descendientes de Aarón tenemos los saduceos, que serían los descendientes de Sadoc. O sea que ellos se sentían como una casta elegida. La relación de Cristo con los saduceos realmente no fue buena, pero antes de entrar en ese tema necesitamos comentar sobre la corrupción progresiva del sacerdocio, algo que ya sugerimos en otra de estas predicaciones. Hay como 3 síntomas que aparecen ahí. Ya recordábamos lo que sucedió en tiempos del profeta Amós. Tiempo del profeta Amós, eso viene siendo como siglo VIII antes de Cristo. Y recordábamos que había un sacerdote llamado Amasías en un santuario local, santuario real, sin embargo, del reino del norte, el santuario de Betel. Y Amasías, pues, ¿en qué cae Amasías? Pues Amasías cae en venderse al poder civil, es decir, él realmente se siente más empleado del rey que servidor de Dios. Ese es un ejemplo de esa corrupción. En el libro del profeta Ezequiel se menciona otra corrupción que me parece que es importante tenerla en cuenta. Encontramos que Ezequiel
De hecho, varios profetas, porque Isaías también, Ezequiel era de familia sacerdotal y Ezequiel tenía acceso a las dependencias del templo de Jerusalén. Y Ezequiel empieza su ministerio profético con un dolor muy profundo por las cosas que ha visto, por la corrupción que ha visto en los sacerdotes de aquel tiempo. Ahora ya estamos ubicándonos en el siglo VI antes de Cristo, es decir, la época del destierro a Babilonia y la época misma de la destrucción del templo. Ezequiel se encuentra con distintos modos de corrupción de los sacerdotes, pero lo que más le duele, y Dios lo lleva a que lo contemple, es que los mismos sacerdotes que están ofreciendo sacrificios y que están, digamos, dirigiendo el culto con el pueblo, ellos no creían en eso. Y resulta que esos sacerdotes eran practicantes de la astrología. Y eso se da cuenta Ezequiel. Yo les invito a que ustedes en sus ratos de ocio le den una miradita a esos comienzos del profeta Ezequiel y el recorrido que Dios le hace. Dios le muestra las miserias del pueblo, los pecados del pueblo, incluyendo los pecados de los sacerdotes. Y aquellos sacerdotes, aunque ejercían el culto y hacían los sacrificios y digamos que la parte de las ceremonias la tenían dominada, pero estaba su corazón muy lejos de Dios, porque en lo que ellos creían, donde tenían un interés que podemos llamar un interés malsano, era en la parte de la astrología. No se nos olvide que toda esa zona del Medio Oriente estaba muy marcada por el tema de la astrología, desde la época de los caldeos. De hecho, los caldeos fueron grandes astrólogos y ellos lograron, por ejemplo, tener fechas muy precisas para la predicción de eclipses. También recordamos que muy probablemente estos magos de Oriente, estos que llamamos los Reyes Magos, seguramente eran astrólogos acostumbrados a mirar las estrellas. Y cuando ellos ven que aparece una estrella que no estaba dentro de su esquema, y una estrella que extrañamente se está moviendo de oriente hacia occidente, ellos dicen, aquí hay algo raro. Y entonces empiezan a seguir esa estrella que tiene un movimiento absurdo, porque es un movimiento de oriente hacia occidente. Y entonces ellos van siguiendo esa estrella y se dan cuenta que ahí está el reino de los judíos, y ellos asociaban el surgimiento de una estrella con el surgimiento de un nuevo rey. Y así se supone que es como llegan a la conclusión de que hay un nuevo rey entre los judíos. Así que la astrología tenía mucha fuerza en aquel tiempo. Y uno tiene que alegrarse de que los astrólogos, es decir, de que los Reyes Magos, se pusieran en camino hacia el rey judío, hacia nuestro Señor Jesucristo. Que la astrología lleve a Cristo, pues no es lo que uno desearía, pero finalmente tiene un desenlace feliz. En cambio, que el que es creyente, el que tiene fe en Dios, se trastorne en su fe y termine buscando la astrología es algo muy triste, y eso fue lo que encontró Ezequiel. Luego tenemos lo que ya mencionábamos, la tendencia a volverse una casta, una élite. Nos damos cuenta que esto era lo que sucedía con personajes como Anás y Caifás. Si usted mira la ley de Moisés, usted se da cuenta que en la ley de Moisés había un único sumo sacerdote. Pero si usted lee los evangelios, usted encuentra con que se habla de los sumos sacerdotes. ¿Y por qué había sumos sacerdotes? Porque ellos habían violentado la ley de Moisés, la habían interpretado a su manera y habían convertido el tema del sumo sacerdocio en una especie de club exclusivo y un club bastante familiar. Así, por ejemplo, Caifás, el de la Pasión de Cristo, Caifás era yerno de Anás. Y todo indica que fue Anás el poder detrás del trono. Anás fue el que diseñó la muerte de Cristo con toda la inteligencia, qué hay que hacer aquí, qué hay que decirle a Pilato, cómo hay que dominar el Sanedrín. Había que lograr dos condenas, la condena del Sanedrín y la condena del procurador romano. El que diseñó la muerte de Cristo, humanamente hablando, fue Anás.
Pero ellos habían llegado a convertir el sacerdocio en una especie de club, un club muy exclusivo, un club que aseguraba los privilegios, un club que sabía manejar políticamente las distintas, los distintos desafíos que sin duda encontraban. Entonces, ese es como el tercer elemento en la corrupción del sacerdocio. El primero fue el considerarse más servidores del poder civil que de Dios. El segundo fue no tener una verdadera fe, sino más bien dedicarse a la astrología, como en el caso del tiempo de Ezequiel. Y el tercer daño típico del sacerdocio es convertirse en una especie de casta, una élite que vive solo para sí misma. Esta mentalidad de élite se nota en aquellas palabras famosas de Caifás, cuando en una discusión con otros judíos dice: ustedes no entienden nada, no han entendido que conviene que muera uno solo por el pueblo y no que muera todo el pueblo. El gran temor de los saduceos, ¿cuál era? El gran temor de los saduceos era que si se armaba una revuelta en Jerusalén, los romanos iban a intervenir con fuerza, y conociendo la crueldad y las medidas drásticas, draconianas que tomaban los romanos, eso iba a acabar en la destrucción del templo, lo que ellos llamaban el lugar santo. Ellos no decían la palabra templo, así como tampoco decían la palabra Dios. Entonces, la destrucción del lugar santo y la destrucción de Jerusalén. De hecho, en el año 70, un general romano que después fue emperador, Tito, de nombre Tito, el emperador, que después sería emperador Tito, entró en Jerusalén y arrasó con Jerusalén. Eso fue en el año 70. Los acontecimientos que estamos describiendo obviamente son de unos años anteriores. Entonces, ahí tenemos varios síntomas de cómo se iba corrompiendo el sacerdocio. ¿Y por qué tenemos que contar estas historias tan tristes? Porque la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuáles de esos elementos, cuáles de esas tentaciones de aquella gente siguen de alguna manera siendo tentación para nosotros? Entonces, vamos a tratar de sistematizar un poco la corrupción del sacerdocio en tiempos de Cristo. Por una parte, tenemos lo que llamamos una concepción pragmática del sacerdocio, tenemos una concepción extrínseca del sacerdocio y tenemos una concepción elitista del sacerdocio. Y estos tres puntos que vamos a explicar brevemente ahora, yo creo que vale la pena tenerlos en cuenta porque, repito, son tentaciones que también nos llegan a nosotros. La concepción pragmática del sacerdocio es aquella que mira al sacerdote como un empleado del rey. Podríamos decir como simplemente el que tiene que responder frente al poder de esta tierra. Esta tentación a veces proviene del mismo sacerdote y a veces proviene del poder civil. Usted recuerde que en la historia de la iglesia se habla de una herejía llamada el galicanismo. Y hay otra herejía que tiene que ver con los anglos, que a veces se le llama anglicanismo o anglicismo. ¿En qué consiste el galicanismo? Pues que cuando se impuso el poder civil en la Revolución Francesa, el directorio, que fue como el gobierno que quedó después de que fue decapitado el rey, el directorio tomó decisiones, y una de las decisiones es: tenemos que doblegar a la iglesia. Tenemos que poner a la iglesia al servicio de nosotros. Y por consiguiente, este gobierno francés de la época, finales del siglo XVIII, este gobierno le pone un ultimátum a los sacerdotes, obviamente sacerdotes católicos. Y el ultimátum es: ustedes tienen que jurar fidelidad al gobierno francés. Y tienen que jurar fidelidad a las disposiciones del gobierno francés. Ustedes tienen que estar de acuerdo con nosotros. Algunos sacerdotes, especialmente sacerdotes ya mayores que tenían, digamos, una convicción muy clara de su pertenencia a la iglesia y de su relación de fidelidad con el Papa, se negaron a prestar ese juramento.
y se presentaron escenas bochornosas, dolorosas en tiempos, repito, de esta Revolución Francesa. Esta fue la misma época del santo cura de Ars, por cierto, aunque al cura de Ars no le tocó eso, no le tocó directamente, pero una de las razones por las que Ars estaba tan descuidado pastoralmente es precisamente por toda esta presión, por toda esta persecución en tiempos de la Revolución Francesa. Entonces, muchos sacerdotes, especialmente sacerdotes mayores, fueron sacados violentamente de sus parroquias, fueron sacados por la policía y vieron con estupor y con frustración que mientras que a ellos los arrastraban para sacarlos y los desterraban de sus propias parroquias, el gobierno francés implantaba quién podía ser sacerdote en esa parroquia. Y es muy triste, es un capítulo muy triste en la vida de algunos de esos sacerdotes que efectivamente se plegaron y juraron fidelidad al gobierno que había en ese momento para asumir sus parroquias y quedarse con los beneficios materiales que daban las parroquias. Algo parecido nos encontramos en la historia de la religión anglicana. Sabemos que en la segunda mitad del siglo XVI, este rey que se llama Enrique VIII toma la decisión de separarse de Roma. Digamos que la gota que rebosó la copa fue que él quería la anulación, la declaración de nulidad de un matrimonio que había tenido porque la esposa, que ya no era entre otras cosas su primera esposa, la esposa no le daba hijos varones, entonces él quería separarse de esa mujer y quería unirse a otra. Roma no se lo permitió y entonces él se separó de Roma y se nombró jefe de la iglesia anglicana. Actualmente el rey o reina que está en Inglaterra, en este caso pues es Carlos III, es considerado y es nombrado como protector de la fe cristiana y es la cabeza suprema de la iglesia. Incluso tratándose, diríamos, de un laico, pero es quien tiene ese título. Y con ese título vivió y murió, por ejemplo, la reina Isabel II. Ella era la gran protectora de la fe cristiana. No me hagan hablar sobre si cumplió o no cumplió con ese cometido. El hecho es que así se mira ya. Y por consiguiente, hay una relación estrechísima entre la fe de los anglicanos y el gobierno. Así, por ejemplo, usted sabe que en Inglaterra tienen la Cámara de los Comunes y tienen la Cámara de los Lores. Y estos lores, pues resulta que son hereditarios y son de por vida, es como una especie de aristocracia. Dentro de la Cámara de los Lores tiene representación la Iglesia Anglicana. Y por otra parte, así como la Iglesia Anglicana tiene representación en el gobierno, así también el gobierno tiene prohibido, el gobierno real, la Casa Real tiene prohibida la aceptación de la fe católica. Por eso, si un miembro de la Casa Real en Inglaterra se hace católico, queda excluido de la familia real y de las protecciones y subvenciones propias de la Casa Real. O sea que ese es otro ejemplo de cómo la fe, en ese caso una fe cristiana un poco a su manera, cómo la fe queda totalmente subyugada por un gobierno, hasta el punto de que el estilo de ese gobierno marca también a la iglesia anglicana. La iglesia anglicana realmente funciona, esto muy poco se dice, pero alguien tiene que decirlo, funciona con un estilo democrático. Los anglicanos tienen 3 cámaras, usted lo puede examinar, lo puede estudiar en internet. Tienen la cámara, llamémoslo así, o el grupo de los laicos, tienen la Cámara de los Presbíteros y tienen la Cámara de los Obispos. Y si una propuesta es aprobada, en esas 3 cámaras pasa a ser ley de los anglicanos. Ellos no tienen algo equivalente a lo que para nosotros es el dicasterio para la doctrina de la fe, ni tiene tampoco el arzobispo de Canterbury, no tiene una potestad para negar ese tipo de cosas. Entonces el estilo del gobierno civil pasa al estilo del gobierno de la iglesia. No es el único caso. Dese cuenta lo que está sucediendo en el camino sinodal alemán. Y usted se da cuenta cómo todo el poder civil se va metiendo en la iglesia de tal manera que el voto de un obispo para algunas decisiones dentro del comité permanente del episcopado alemán
En algunas decisiones pesa tanto el voto de un obispo como el voto de un laico. A su vez, ellos quieren que este modo de gobierno, que es un modo de gobierno civil, se implante en toda la iglesia. Es decir, que esto que estamos mencionando aquí no es pura historia, no es únicamente hablar de siglos pasados, son cosas reales. El famoso teólogo suizo, que murió sin plena comunión con la iglesia en cuanto a su doctrina, el famoso teólogo Hans Küng, que recibió una prohibición finalmente de lo que hoy es el dicasterio para la doctrina de la fe, él quería eso. Él decía que los obispos tendrían que ser nombrados por democracia. Y la democracia no es que voten únicamente los presbíteros, no señor, hay que poner mesas en las parroquias y todos los católicos registrados que voten a ver quién quieren que sea el obispo. Y por consiguiente tiene que haber campaña y tiene que haber conteo de votos y a ver quién gana para ser obispo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la concepción pragmática del sacerdocio. Es un oficio dentro de la sociedad. Observe lo que le dice Amasías a Amós. Lo que le dice, veo que hay popularidad en la idea de la elección democrática de los obispos. Bueno, entonces, mire lo que le dice Amasías a Amós, ¿no? Le dice: no va a faltar trabajo para el sacerdote ni trabajo para el profeta. Esto no va a faltar. Es un tipo pragmático, Amasías. Como si le dijera a Amós: mire, aquí hay para todos, hermano. Aquí para todos. Tranquilo, no peleemos. No nos pisemos las mangueras. Tranquilo. Usted vaya y haga sus profecías. Diga por ahí sus profecías, que allá habrá quien le crea y quien le dé su platica o lo que usted necesite. Y déjeme la vida tranquila aquí en Betel, que yo aquí estoy bien. Yo no me meto con nadie, yo no me meto con usted, usted no se meta conmigo. Es una visión pragmática. Es simplemente un oficio dentro de la sociedad. Hay varios papas que han luchado en contra de esta concepción pragmática del sacerdocio, que hace un daño terrible, porque por supuesto el celo por las almas, la búsqueda de la santidad, la conversión permanente, no cabe dentro de una visión pragmática del sacerdocio. Eso no cabe. El que está dentro de esa visión pragmática del sacerdocio simplemente lo que hace es cumplir su horario. Este es mi horario de despacho. Yo me acuerdo una historia triste que me contaron de una diócesis de este país, obviamente distinta de esta, gente que se apartó de la iglesia. Yo conocí ese caso. Y entonces me contaban todavía con dolor, me contaban con resentimiento porque esa familia se apartó de la iglesia. Resulta que cuando el abuelito, démosle un nombre, el abuelito Braulio se estaba muriendo, por allá a las 10 de la noche fueron a buscar al padre, al cura, fueron a buscarlo: padre, por Dios, que se está muriendo el abuelito Braulio. Y entonces el sacerdote, que ya estaba viendo una serie de Netflix y estaba en lo bueno la serie, entonces pregunta: ¿y dónde vive el abuelito Braulio? En la calle tal, con carrera tal. Eso le corresponde a tal parroquia. Vayan allá, yo, eso no me corresponde a mí. Esa es la respuesta típica del sacerdote pragmático. Vive en función de unos límites, de un organigrama, de un presupuesto. Lo que decía precisamente el Papa y que nos leyó el hermano de la homilía, lo que él decía el Papa con respecto al corazón de Jesús, ¿no? Cuando la planeación, la organización, el presupuesto, los horarios, los calendarios toman la delantera, porque es una visión puramente pragmática del sacerdocio. De manera que el celo por las almas, el deseo de la salvación, el deseo de la conversión, se va apagando. Yo estuve hablando con uno de nuestros queridos obispos en este país, que estaba impulsando un sistema de evangelización que se usa en muchos lugares. Ustedes saben que hay distintos modelos pastorales. En el caso de esa diócesis era esto que llaman el CINE, el Sistema Integral de Nueva Evangelización. Y entonces me decía este obispo con mucho realismo, me decía: aquí en esta diócesis no ha funcionado mucho porque el CINE tiene muchas reuniones.
Y en esas reuniones no siempre resulta plata. Muchas de esas reuniones son tiempo del sacerdote. O sea que el sacerdote pragmático muy pronto se vuelve un sacerdote dependiente del dinero, dependiente de la gran pregunta que hacíamos en la predicación pasada. ¿Qué queda para mí ahí? Que en tal metodología pastoral hay que crear 18 pequeñas comunidades y hay que visitarlas, pues obviamente las visitas a las 18 pequeñas comunidades, o 20 o 30, las que sean, pues no va a reportar, por lo menos inmediatamente, no va a reportar ganancia. Y eso nos va comiendo, nos va secando el sacerdocio, nos lo va secando, porque estamos realmente bajo el imperio de aquella pregunta: ¿y qué queda para mí en este servicio? Entonces eso pasaba con los saduceos. Ellos eran más empleados del imperio romano que otra cosa. Esa era la preocupación que ellos tenían. Es decir, ellos lo que necesitaban era que el chuzo, como decimos popularmente en Colombia, que el chuzo, porque el templo funcionaba como chuzo, en España utilizan la palabra chiringuito, el negocito chiquito, la tienda. Ellos necesitaban que el chuzo siguiera funcionando, y el chuzo era el templo. Entonces, si se pone este señor con que el reino de Dios y el reino de Dios, y por allá un grupo de fanáticos empiezan a decir que ya llegó el reino de Dios y que ya no hay César, entonces van a venir los romanos y acaban con todo eso. No se puede permitir. ¿No ve que nos van a acabar el chuzo y nos van a acabar nuestro negocito y nos van a acabar nuestro modo de vida? Concepción pragmática del sacerdocio. Realmente todos necesitamos volver nuestra mirada, y yo vuelvo a las palabras del predicador, volver nuestra mirada a esa relación de corazón a corazón con Jesucristo. De verdad que está ahí la única fuente posible de renovación de nuestra vida consagrada. Mirar hacia Jesucristo. Esa es la concepción pragmática. La concepción extrínseca, bueno, creo que queda explicada ahí. La concepción extrínseca es la que mira al sacerdote como el que tiene que hacer ciertas acciones. Y fíjese que esto crea confusiones teológicas muy serias. Yo me acuerdo, mis estudios de doctorado me correspondió hacerlos en Irlanda. Allá me envió mi comunidad. Y yo me acuerdo un teólogo más o menos conocido allá en Irlanda, yo le escuché decir, no me lo contaron, yo se lo escuché, donde él decía: pero es que lo que hace un hombre lo puede hacer una mujer. Fíjate lo que es la concepción pragmática, la concepción extrínseca, se llama esa concepción extrínseca del sacerdocio. O sea, ¿qué problema hay en que una mujer se pare, abra el misal, diga: el Señor esté con ustedes? ¿Qué problema hay que una mujer diga: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre? ¿Cuál es el problema? La mujer puede hacerlo. Si hay mujeres que están muy preparadas, si hay mujeres que pueden hacer muy buenas reflexiones y quizás hasta mejores homilías de las que hacemos muchos de nosotros. Ese era el argumento de él. Es decir, se trata de una visión extrínseca del sacerdocio, que define el sacerdocio por acciones, por actos, ni siquiera por actitudes, por actos. ¿Cuál es el problema en que una mujer debe haber mitras que les queden bien? Toca ajustar un poquito la talla, pero le puede quedar bien una mitra a una mujer. ¿Cuál es el problema? Y decía este teólogo irlandés, decía eso. En Irlanda, por supuesto, hay muchísima gente muy fiel a la iglesia, pero hay de todo, como en todos los países. Entonces, dése cuenta que ese tipo de cosas suceden. Ese tipo de cosas son las que derivan de la acción, de la mirada extrínseca del sacerdocio, donde se reduce al sacerdocio simplemente a unos actos. Esto es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Por supuesto, cuando nosotros miramos el sacerdocio simplemente como una serie de actos, es una cosa seca, es una realidad seca y muerta. Y esto se nota muy particularmente en la predicación. Ahí es donde la predicación sale muerta de nuestra boca. Ahí es donde salen palabras que, como decía mi compañero, ya lo cité aquí, el señor arzobispo de Popayán, Omar Alberto, como decía Omar Alberto, ahí es donde las cosas nos salen recitadas.
Ahí es donde la predicación sale como noticia lejana, porque en el fondo estamos simplemente realizando unos actos puramente externos. La concepción elitista del sacerdocio no tengo que explicarla mucho, porque es lo que más ha criticado el Papa Francisco con respecto a nosotros. Esa ha sido la crítica permanente del Papa Francisco. Ese es el temido y temible clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? Es exactamente eso. Es convertirnos en una élite que únicamente busca conservar sus privilegios, que únicamente le interesa conservar su estatus dentro de la sociedad, pero que realmente no tiene interés ni por la gloria de Dios ni por el bien de las almas. Realmente no le preocupa eso. Entonces, como tanto nos ha hablado el Papa Francisco sobre eso, creo que no hay que abundar aquí. Por cierto, el Papa Francisco siempre ha dicho que el antídoto para el clericalismo es el servicio en el nombre de Cristo y a imagen de Jesucristo. Es decir, mirar en Cristo al gran siervo, el siervo de Dios y el siervo de su pueblo, y entender que nosotros a través del sacramento que hemos recibido, pues nosotros somos seguidores de ese Cristo. Estas desviaciones, ¿qué generan? Generan falta de libertad, falta de celo y finalmente falta de fe. Usted recuerde, tal vez recuerdan, sobre todo los que ya tienen un poquito más de años, cuando el Papa Benedicto convocó el famoso Año de la Fe, el Año de la Fe. Y en esa convocatoria el Papa Benedicto nos decía a todos, y otra vez lo dijo específicamente para los sacerdotes: no demos la fe por descontada. Fíjese cómo los que tenían menos fe en la época de Cristo eran los saduceos. Esos eran los que tenían menos fe. Y por eso los evangelios nos explicitan que los saduceos no creían ni en una vida espiritual, no creían ni en ángeles ni en demonios, no creían en la resurrección. Eran de alguna manera los más materialistas de todos. Fíjese qué drama ese. La falta de libertad, porque finalmente estoy mirando de quién soy funcionario, quién paga mi sueldo. La falta de celo, porque mi sacerdocio está reducido a unos actos que repito como un robot. Y la falta de fe, porque finalmente no necesito fe para realizar ese tipo de sacerdocio. Bueno, terminemos esta reflexión comentando cuál fue la actitud de Cristo con respecto a este sacerdocio corrupto. La escena tal vez más notable es cuando un grupo de saduceos, dice la Escritura, dicen los evangelios, viendo que había hecho callar a los escribas, entonces fue un grupo de saduceos y fue cuando le pusieron esa trampita, esa historia de los 7 hermanos que habían estado en sucesión casados con la misma mujer. Y entonces le dicen, bueno, un hombre se casó con una mujer, murió sin dejar hijos, según la ley de Moisés, ¿o es que usted va a irrespetar la ley de Moisés? Según la ley de Moisés, el hermano debe impedir que desaparezca el apellido y por eso tiene que casarse con la mujer. Bueno, ustedes conocen la historia, 7 hermanos se casaron así. Y terminan haciéndole la pregunta sarcástica. En esa resurrección de la que usted habla, en esa resurrección, ¿de quién va a ser esposa esa mujer? Porque estuvo casada con los 7. Y ahí es donde Cristo suelta esta frase: ustedes no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. No conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios. Me impacta esa frase, porque como hemos dicho, aquellos sacerdotes habían perdido la libertad para realmente obrar como ministros del Señor, habían perdido el celo porque no les preocupaba la salvación de la gente, y habían perdido la fe. Y el remedio que les da Cristo, que es también su diagnóstico, está en esa frase: ustedes no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Yo relaciono esa frase de Cristo con una historia de una santa que me ha hecho muchísimo bien, por eso la cito tanto, Santa Catalina de Siena,
Cuando Catalina empezó a volverse tan popular por la santidad que tenía, era una jovencita, tenía 20, 21 años, cuando Catalina se vuelve tan popular, empiezan los chistes entre los sacerdotes y empiezan las burlas, y entonces le decían a la gente, bueno, ¿usted qué? ¿Ya se encatalinó o qué? Porque la miraban como si fuera una especie como de hechicera que tenía medio embrujada la gente, ¿no? Entonces, y entre tanta burla y tanto desprecio hacia ella, más de un sacerdote, se cuenta historia por lo menos de dos, más de un sacerdote fue donde ella, básicamente a hacerla quedar mal, a ponerla en ridículo, a llevarla a confusión. Uno de los que fue a hablar con ella fue un franciscano que vivía en Siena y que era doctor en teología y era un profesor altamente conocido y aplaudido. Y este doctor en teología fue donde Catalina a hacerla quedar en ridículo, y se puso a conversar con ella en la casa de ella, allá en el barrio Fontebranda, en Siena. Se puso a conversar con ella y a hacerle preguntas, pero a medida que ella iba respondiendo y a medida que se destilaba esa sabiduría que el Espíritu Santo le dio a esta sencilla mujer, a medida que iba brotando toda esa sabiduría, iba brotando toda esa luz, entonces este hombre se queda asombrado. Y la anécdota cuenta, eso está en la biografía de ella, la anécdota cuenta que este hombre cuando se despidió, después se volvió discípulo de Catalina, este doctor en teología se volvió discípulo, y entonces le dijo esta frase: yo conozco solo la corteza de la fe, tú conoces la médula. Y me parece que esa frase ilustra mucho lo que puede suceder aquí. Se suponía que los sacerdotes tenían que ser los expertos en la ley. Ustedes recuerdan lo que mencionábamos de Nehemías capítulo 8. En Nehemías capítulo 8 se cuenta que los levitas eran los que tenían que explicarle la ley a la gente. Pero fíjate el reproche que hace Cristo: ustedes no conocen las Escrituras. Y por eso yo me permito hacer un llamado y que lo oigan primero mis propios oídos. Conocemos la Escritura, hermanos, no la corteza, no únicamente la superficie. Conocemos la Escritura. Hay una palabra que aparece del profeta Isaías y que está en Laudes, no me acuerdo de cuál semana, pero está en Laudes del tiempo ordinario, y que dice: en ese pondré mis ojos, en el que se estremece ante mis palabras. Conocer la palabra de Dios no es llenarnos de títulos, aunque los títulos pueden servir en algún momento, pero conocer la palabra de Dios no es llenarse de títulos, ni es simplemente saber muchos idiomas, aunque de nuevo, saber buen hebreo, saber buen griego, eso ayuda. Pero realmente conocer la Escritura se nota en esa palabra que está en Isaías, hermanos. Estremecerse ante la palabra de Dios. En el profeta Amós tenemos palabras semejantes, ¿no? Dios habló, ¿quién no temblará? No es un temblor de miedo, es sentir que la palabra del Señor me remueve por dentro, me cuestiona hasta el fondo. Es esa palabra que, como ya se citó en otra predicación de este retiro, es esa palabra que como espada de doble filo llega hasta las junturas del alma y del espíritu. Y aquí hay que hacer una explicación sobre esa palabra, sobre ese versículo. ¿Qué quiere decir eso de una espada que llega hasta la juntura entre el alma y el espíritu? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo les comento la mejor interpretación que conozco. En el Nuevo Testamento la palabra alma pues es psique y la palabra espíritu es pneuma. Y se suele llamar alma a la vida natural. Por eso, así como San Pablo habla del anthropos sarkinos, habla también del anthropos psíquicos, es decir, el que solo tiene psique, el que solo tiene alma, es decir, tiene la vida natural. Mientras que la palabra pneuma hace referencia a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia, a la experiencia del Espíritu. Entonces, cuando se dice que la palabra de Dios penetra el corazón y que llega hasta la juntura entre el alma y el espíritu, la mejor interpretación que conozco es:
Esa palabra de Dios muestra qué poder real tiene la vida de la gracia en mi vida, o hasta dónde yo sigo mi vida natural, es decir, llevo una vida simplemente según mi naturaleza humana, naturaleza además herida por el pecado. Yo sigo simplemente mi vida natural. O sea que la palabra de Dios tiene que llegar allá y tiene que llegar a nosotros los sacerdotes, porque claro que los saduceos sabían escrituras, podían recitar escrituras, sabían qué palabras había que decir y qué rituales había que cumplir, pero aunque sabían escrituras, no conocían la escritura, porque ya la palabra no los conmovía, porque según ese oráculo de Isaías, que está en Laudes, no me acuerdo de qué semana, en esa palabra de Isaías se muestra lo que es conocer la escritura. Hay que tener temor del sacerdote que no tiene temor. El sacerdote que no se estremece ante la palabra de Dios, ¿qué lo hace estremecer? ¿Qué le hace saltar el corazón a ese sacerdote cuyo corazón no salta? Tal vez de temor o tal vez de gozo frente a la palabra de Dios. Entonces tenemos que pedirle al Señor, y yo creo que debemos hacerlo hoy en la exposición del Santísimo, tenemos que pedirle al Señor que nos devuelva la capacidad del asombro y del estremecimiento frente a la palabra. Se recuerda como uno de los reyes más corruptos de Judá, ese rey al que le iban ofreciendo, le presentaron una serie de oráculos que estaban escritos, y cada hoja que iban leyendo, él la iba arrancando y la iba echando en un brasero, porque era tiempo de invierno y de algo ardía, y él estaba quemando ahí la palabra. Hermanos, necesitamos recuperar el ardor, la pasión por la palabra de Dios. Tenemos que leer esa palabra hasta que nos hable al corazón. Tenemos que leer esa palabra hasta que realmente nos denuncie, hasta que esa palabra nos levante, hasta que esa palabra nos exhorte. El día que la palabra nos impacta y nos exhorta y nos levanta y tal vez nos humilla también, el día que esa palabra tiene ese poder, ese día, si nos paramos en un púlpito, si nos paramos a predicar, ese día va a salir fuego de tu boca. Ese día la gente va a decir: ¿qué le pasó a este padre? Me lo cambiaron para bien. Este padre está transformado. Pero necesitamos que la palabra tenga ese impacto, y ese es el remedio que Cristo les da a los sacerdotes, que conozcamos la palabra de Dios. Y conocerla, ¿qué es? Hay muchos comentarios, y hay muy buenos comentarios, y hay series excelentes. La gran mayoría que yo recomiendo, claro, de católicos, pero también hay unos servicios protestantes muy buenos, muy buenos. Hay que reconocerle a cada uno lo suyo, tienen unos estudios bíblicos muy buenos. Entonces, hermanos, no es asunto de pura intelectualidad, decía el Papa Benedicto en el documento que estamos leyendo en el comedor. No es una lectura informativa, es una lectura performativa. Lo informativo es lo que se queda como un dato en tu cabeza. Lo performativo es lo que te transforma, te impacta, te da una nueva forma. Tal vez se puede utilizar como sinónimo de transformante. Lo performativo es lo transformante. Ese es el remedio que Cristo tiene para nosotros los sacerdotes. Que nosotros recuperemos esa capacidad. No es fácil. No es fácil cuando hay que celebrar varias misas el mismo día, repitiendo los mismos textos y seguramente repitiendo la misma homilía. No es fácil. Cuando el cansancio nos agobia, no es fácil. Cuando tenemos que confesar y la gente repite como los mismos pecados, a veces la misma persona repitiendo los mismos pecados, se nos agota el repertorio, se nos agota la paciencia. Yo sé que no es fácil. Pero la única posibilidad de renovar nuestro sacerdocio está en renovar ese contacto vivo con la palabra viva de Dios. Y dice: no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Los más incrédulos en la época de Cristo eran los saduceos. Esos no creían en nada, no creían en milagros, no creían que hubiera demonios, no creían que hubiera ángeles, no creían que hubiera resurrección.
Para ellos uno se muere y se acaba, y por consiguiente lo que hay que hacer es saber vivir con astucia, saber vivir con estrategia la vida presente, porque eso es lo único que importa. Esos eran los saduceos. Pues bien, mis hermanos, hay que conocer la Escritura y hay que conocer el perdón, el poder de Dios. Bueno, el perdón también entra ahí, hay que conocer el poder de Dios. Yo personalmente, en la oración que vamos a tener ahora con el Santísimo, yo le pediré para mí, porque yo lo necesito, pero también lo pediré para ustedes, y oremos todos. Señor, abre mis ojos al asombro, abre mis ojos al asombro, que yo pueda ver tu poder, lo que tú haces, cuando tú perdonas a un pecador, cuando se realiza ese milagro permanente de la Eucaristía. Abre mis ojos al asombro, Señor, abre mis ojos al asombro. Esa es la crítica que hace Cristo a estos saduceos. Pero Cristo, en medio de su ministerio, ya estaba viviendo su sacerdocio. ¿Por qué? Porque si aquellos sacerdotes habían perdido la libertad, Cristo obra como Hijo del Dios eterno, con una libertad soberana. A Él no lo para nadie, nadie. Una vez fueron unos fariseos y le dijeron: oye, Herodes te está buscando para matarte. Mira la respuesta de Cristo llena de libertad. Vayan y díganle a ese zorro: hoy y mañana trabajo, pasado mañana llego a mi final. Cuando Pilato le dice: ¿no sabes que tengo poder para condenarte, poder para soltarte? Cristo le responde con esa soberanía: ningún poder tendrías si no te lo hubieran dado. Es impresionante Cristo, es impresionante, y ese es el sacerdocio de Cristo, esa es la libertad de Cristo. Mira que los sacerdotes de la época habían perdido el celo. ¿Y dónde se ve el celo de Cristo? En todos los pasajes, porque esa misericordia del Señor ese es un libro que uno nunca termina de leer. Pero me impacta muchísimo ese pasaje en el que Cristo muestra una doble compasión. Primero, compasión hacia sus discípulos. Dice la Escritura, los llamó y les dijo: mire, vamos a un lugar tranquilo y apartado. Se los llevó para Casablanca, ya de Judea. Se los llevó para la Casablanca de Judea. Vámonos para un lugar tranquilo y apartado. Pero la gente se dio cuenta para dónde iban. Ellos se fueron en barca y la gente se fue por tierra, corra que corra, y llegaron primero que ellos allá. Cuando Cristo se baja de la barca, y él seguro que estaba más cansado que cualquiera de ellos, cuando Cristo se baja de la barca y ve esa multitud, ¿qué nos dice la Escritura? Que movido de compasión se puso a enseñarles. Ese es el celo, ese es Cristo posponiéndose, ese es Cristo en el sacrificio diario, en el sacrificio diario. ¿A ustedes no les impacta, hermanos, que en el pasaje ese de la tormenta en el lago, Cristo estaba dormido? ¿Y por qué estaba dormido? Pues como decía bellamente un sacerdote, no digan que estaba dormido, estaba desmayado de agotamiento. Porque el pasaje anterior, el versículo anterior, lo que dice es: lo subieron a la barca como estaba. Cristo en ese momento tendría unos 30 y pico años, estaba en el pico, estaba en la cumbre de su actividad física y de sus fuerzas físicas. Pero Cristo se gastó, Cristo se molió ese día de una manera tan bárbara que ni siquiera tenía fuerzas para subirse a la barca. Ese es Cristo dándose, ese es Cristo entregándose, y ese es el sacerdocio de Cristo, y es una cosa admirable el celo que Él tiene, esa misericordia que Él tiene. Y como me decía una vez un curita anciano, santo varón, me decía él, hablando como con mucha humildad de sí mismo, decía, él tenía el Santísimo ahí en la casa cural, ¿no? Y entonces me decía: yo a veces llego tan cansado que yo no tengo ni ganas de hacerle visita al Santísimo. Pero un día, cuenta este padre, un día, a pesar de mi cansancio, entré a hacerle una visitica ahí al Santísimo, que lo tenía ahí en su oratorio de la casa cural. Entré a hacerle visita. Oiga, y sentí, cuenta este padre, y sentí que Jesús me dijo: ¿estás cansado? Yo le dije: sí, estoy muy cansado. Y Cristo me dijo: yo también, y aquí sigo.
Yo también, y aquí sigo. ¿Ustedes se acuerdan de ese himno que dice, ese himno litúrgico que dice, Dios se cansó conmigo en el trabajo? O ese texto de Marcos, capítulo 16, que dice que Jesús cooperaba con ellos. Cristo está resucitado y glorioso, pero Cristo no está ocioso. Está glorioso, pero no está ocioso. Cristo sigue trabajando y sigue trabajando con nosotros. ¿Estás cansado? Yo también, yo también. Estoy cansado de la indiferencia, estoy cansado de la pereza, estoy cansado de la reincidencia en el pecado. Entonces, Cristo que se entrega, Cristo que se da, Cristo que no se cansa de ser misericordioso, decía el Papa Francisco, primero te cansas tú de pedir perdón que Cristo de perdonarte. Y Cristo, los sacerdotes tenían esa falta de fe y Cristo muestra con absoluta claridad la luz diáfana del Evangelio. Con esto queremos decir que los males que tenía ese sacerdocio corrupto, esos males, Cristo de alguna manera los repara en su propia vida. ¿Cómo? Viviendo con la libertad de los hijos de Dios sin plegarse a los poderes de este mundo. ¿Cómo más? Con una misericordia impresionante, con una compasión que se expresa en ese verbo splagnitzomai, que significa conmoverse las entrañas. Splagnitzomai es un verbo muy, muy descriptivo porque significa exactamente ese, conmoverse las entrañas. Y Cristo que está derramando esa luz en todos los corazones. Bueno, mis hermanos, ahí termina nuestra reflexión sobre Cristo y su ejercicio del sacerdocio en esta vida. Démosle gracias por estar con nosotros, por habernos llamado. Y hagamos un propósito de vivir esto, de acercarnos a las Escrituras. Pidámosle al Señor que nos dé ojos nuevos. Quizás tenemos los ojos cansados, tenemos los ojos envejecidos, aunque seamos jóvenes. Tenemos los ojos envejecidos. Y quizás muchos de nosotros cuando nos toca la misa, lo único que hacemos es mirar así por encima. Hoy toca la parábola del sembrador, esa ya me la sé. Hoy toca la oveja perdida, me la sé también. Hoy toca la señora esa de la sangre, la hemorroísa, también me la sé. Y nosotros, entre comillas, ya no sabemos los pasajes, pero no sabemos de Dios. Termino con esta frase. En latín, la palabra sapiencia está relacionada con saber y con sabor. Sapere es al mismo tiempo el saber del conocer y el percibir el sabor. Y necesitamos sapiencia, ese saber de Dios, pero tener el sabor de Dios, como decíamos desde el primer día de nuestro encuentro, recuperar el sabor de Dios, que nuestras palabras tengan ese sabor, que nuestros ojos tengan ese asombro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.